Shalom, estamos cercanos a nuestro queridísimo Hag Pesach y queremos que todos los judíos del mundo puedan pasar el Leil HaSeder junto con sus familias y con la sensación de la verdadera liberación. Hoy quiero hablarles sobre una persona muy importante para todo el pueblo judío. Esta persona se llama Jonathan Pollard. Esta persona está en la cárcel hace 30 años para poder ayudarnos a nosotros, al pueblo judío. Esta persona necesita nuestras tefilot y necesita que conozcan cuál es su historia para que nuestro corazón se conecte con el corazón de él y realmente todos deseemos su pronta liberación. La liberación de Jonathan ben Malka. Que Kadosh Baruj Hu se apiade de él prontamente y haga todo lo posible el pueblo judío y todos los líderes, tanto israelíes como americanos, para que prontamente sea liberado. Estamos hablando de Jonathan Pollard, un judío que nació en el estado de Texas en 1954, estudió en Estados Unidos en la Universidad de Stanford entre los años 72 y 76, Ciencias Políticas, recibió una educación con identidad judía de sus padres. Su papá era profesor de microbiología, luego cursó 2 años de ciencias de relaciones internacionales y en 1979 fue recibido para trabajar en el servicio de inteligencia de la Marina Americana. Luego de 2 años recibió un alto nivel de confianza y lo pusieron a analizar información de inteligencia. En 1981 se casó con una mujer judía de nombre Ann Pollard, que fue la socia de él en toda esta situación que él pasó. En su trabajo lentamente, Jonathan se empezó a encontrar con mucha información que era muy relevante para el Estado judío. Él constantemente trató con sus jefes, preguntó por qué no pasaban esta información al Estado de Israel. Y encontró que de manera sistemática se negaban a entregar incluso información que, de acuerdo a acuerdos firmados, Estados Unidos debería haber pasado al Estado judío. Por lo tanto, Jonathan no se pudo quedar callado, sintió que necesitaba hacer algo para la defensa del pueblo judío. Y por lo tanto empezó a buscar si había en Estados Unidos alguna persona que pudiera servir de conexión para transmitirle esta información. La persona que encontró se llamaba Aviam Sela. ¿Quién es esta persona, Aviam Sela? También una persona que tiene mucho mérito para el pueblo judío. Aviam Sela es la persona que comandó el ataque al centro nuclear en Irak en 1981. Esta persona, Aviam Sela, en 1984-85 estaba cursando estudios en Estados Unidos y por lo tanto Jonathan se puso en contacto con él y le dijo: tengo información que es importante que ustedes sepan. Aviam enseguida se puso en contacto con Jonathan y empezó a mandar la información a Rafael Eitan en Israel. Rafael Eitan era el jefe de una unidad que se llamaba LACA y la información que Jonathan Pollard pasó fue vital para esos años de muchos conflictos con los árabes. En esos años los árabes de los estados de alrededor estaban formándose con lo que se llama armas no convencionales y por lo tanto Israel tenía que, a través de esa información, buscar la manera de defenderse y buscar métodos de defensa contra esas armas no convencionales. Y entre la información que pasó en Tampola se pudo hacer un ataque al cuartel general de la OLP en Tunisia en octubre de 1985. Esa misión fue llamada Misión Pata de Palo, donde
10 aviones de la Fuerza Aérea Israelí atacaron la base militar de la OLP en Tunisia gracias a la información de Jonathan. Esto fue represalia a una serie de atentados que había hecho la OLP a civiles israelíes en Israel y judíos alrededor del mundo. Y Israel decidió atacar a la OLP y demostrar que el brazo largo de Israel, con la ayuda de Hashem, va a defender al pueblo judío estén donde estén nuestros enemigos. Y Baruch Hashem, la misión esta fue un éxito. A través del tiempo, a finales de 1985, el FBI empezó un poco a sospechar de Jonathan. Jonathan intentó protegerse en la embajada israelí. En la embajada israelí dijeron entréguense y después vamos a hacer lo posible para ayudarlos, pero después ya fue demasiado tarde. Hubo una especie de conducción muy severa con Jonathan Pollard en Estados Unidos, donde a propósito se trató de inflar todo el caso de él. En principio le adjudicaron pasar información a los rusos sobre Estados Unidos y pasar información sobre Rusia a Israel. Eso hizo que el mundo de Estados Unidos se atormentara. Y cómo puede ser que un agente israelí esté ocupándose de cosas que tienen que ver con Estados Unidos y Rusia. Y eso hizo que se comportaran con él con todo el rigor. El secretario general de Defensa en esa época, Casper Weinberger, si el apellido les dice algo, escribió unos días antes del juicio un documento de 46 hojas donde se lo acusaba de entregar agentes de la CIA a la KGB y donde él aconsejaba que se le dé cadena perpetua y no se lo soltara nunca. El juez, teniendo lamentablemente en cuenta estas cosas, realmente dio la sentencia de cadena perpetua. Con el tiempo se descubrió que todas estas cosas que se inculpaban a Jonathan eran falsas y que el que había inventado todo esto, que Jonathan tenía que ver con esto, fue realmente el que había entregado a los agentes de la CIA al KGB. Era un agente que se llamaba Ulrich Ames, que fue uno de los casos más patéticos que tuvo Estados Unidos, donde una persona que llegó a niveles muy altos en la CIA realmente era un doble agente y por plata entregaba agentes de la CIA al KGB. Entre paréntesis, empezaron a sospechar de él porque vieron que tenía un nivel económico mucho más alto del que podía darse el lujo de mantenerse de acuerdo a su sueldo. De todas maneras, todos comprendieron que realmente Jonathan Pollard actuaba y estaba motivado solo por cuestiones ideológicas. Su idea era siempre hacer lo posible para salvar al pueblo de Israel. Jonathan Pollard recibió el máximo de pena que nunca un espía recibió en Estados Unidos, ¿sí? Incluso un espía que haya entregado información a Estados Unidos. Y ahora estamos hablando de Israel y Estados Unidos, que son países supuestamente amigos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Estados Unidos? También en Estados Unidos hay injusticia, hay que decirlo. Que Jonathan Pollard, después de 30 años, esté todavía en la cárcel es una injusticia. Jonathan Pollard también recibió 5 años de
condena, fue liberada después de 3 años y medio y Jonatán le dio el get, el divorcio para que pueda hacer aliyá y reanudar su vida aquí en Eretz Israel. Jonathan Pollard en el correr de los años, Baruch Hashem, hizo teshuvá y se acercó a las fuentes judías y a las mitzvot. Se volvió a casar en 1993 con una mujer increíble que se llama Esther Pollard, con la que se escribió durante mucho tiempo, una mujer de Canadá, y hoy en día es su actual esposa, que lucha y sigue yendo a todos los gobiernos del mundo y actúa y trata de activar en nombre de su pronta liberación, sean nuestros días. Todos los presidentes y primeros ministros de Israel trataron de interceder ante los diferentes gobiernos de Estados Unidos, incluso Yitzhak Rabin, cuando estaba en medio del acuerdo de Oslo, hizo lo posible y habló con Clinton para que esté dispuesto a liberarlo, pero nuevamente el pasado secretario de Estado, Weinberger, se opuso. Constantemente hay manifestaciones y cartas firmadas por 100.000 personas, 200.000 personas, cuando hace poquito se le dio una medalla de honor a Shimon Peres en Estados Unidos. Shimon Peres se dirigió a Obama con una tzumá firmada por 200.000 personas y por personas de renombre y personas públicas, tanto en Israel como en Estados Unidos. Por favor, liberen a Jonathan Pollard. La justicia que se hizo con este hombre no tiene nombre. Estados Unidos estaba ocultando información que servía para defender nuestras vidas. Jonathan Pollard se metió en peligro para ayudarnos. Cuando el ramo de Eliyahu, Zecher Tzadik Libraja, iba para Estados Unidos para reforzar a la Kehilá de Estados Unidos, siempre iba a visitar a Jonathan Pollard. Es conocido un cuento que el Rav Zafrani acompañó a Jonathan Pollard, a Rav Mordechai Eliyahu, a visitar a Jonathan Pollard a la cárcel, y empezaron a hablar sobre la actualidad en Israel, qué se podía hacer para mejorar la sociedad, para mejorar la situación de los judíos, de los shtajim, para mejorar la educación judía. Y al terminar la conversación, el Rav Zafrani estaba impactado y se le dirigió al Rav y le preguntó: Rav, ¿por qué no habla de su situación? Su situación de salud, si necesita algo, si le falta algo acá en la cárcel, si le dan la comida que quiere, si le dan comida kasher. El Rav le contestó: yo conozco a esta persona y a esta persona lo único que importa es el bienestar del pueblo judío. No tiene ningún interés egoísta y personal. Eso dijo el Rav Mordechai Eliyahu sobre Jonathan Pollard. Yo lo único que les pido es que conozcan a esta persona y que hagan tefilá por él. Jonathan Ben Malka, que este Leila Seder, Jonathan no pueda pasar acá en Eretz Israel con su esposa, sintiendo realmente la libertad que nosotros tenemos todos los días, la posibilidad de disfrutar, y que él tiene el derecho y la justicia de recibirla. Jonathan Ben Malka, estamos todos haciendo tefilá para que prontamente te liberen y puedas disfrutar del Herut que vos te mereces, el Herut por el cual vos luchaste para que el pueblo judío lo tenga, de sus enemigos, de sus opresores,
esa libertad queremos que vos también la tengas.